Mi jefe me despidió injustamente, pero años después tuve que entrevistarlo para un puesto en mi propia empresa. Mi nombre es Alejandro y tengo años. Estoy aquí para compartir una historia que parece sacada de una película de venganza corporativa. Es una historia de injusticia, perseverancia y, quizás, un poco de justicia poética. Contexto. Todo comenzó hace 8 años. Yo era un joven de 27 años, recién graduado en Administración de Empresas, trabajando en una importante compañía de marketing digital. Era mi primer trabajo serio después de la universidad y estaba emocionado por demostrar mi valía. Mi jefe, Gabriel Montero, era un hombre de unos 45 años, alto, siempre vestido de traje y con un aire de superioridad que intimidaba a la mayoría del personal. Desde el principio, Gabriel y yo tuvimos una relación tensa. Él era del tipo de jefe que creía en la microgestión y en mantener a sus empleados constantemente bajo presión. Yo, por otro lado, era joven, entusiasta y lleno de ideas nuevas. Constantemente proponía formas innovadoras de hacer las cosas, lo que parecía molestar a Gabriel. Creo que me veía como una amenaza a su autoridad. A pesar de la tensión, me esforzaba al máximo en mi trabajo. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde y frecuentemente trabajaba los fines de semana. Mis compañeros de trabajo apreciaban mi ética laboral y mis ideas frescas. Incluso algunos de los clientes comenzaron a solicitar específicamente que yo manejara sus cuentas. Todo cambió un día, cuando conseguí cerrar un contrato importante con un cliente que Gabriel había estado persiguiendo durante meses. El cliente quedó impresionado con mi presentación y decidió confiar en mí para manejar su campaña. Debería haber sido un momento de celebración, pero la reacción de Gabriel fue todo lo contrario. Me llamó a su oficina al día siguiente. Pensé que iba a felicitarme, pero en su lugar, comenzó a acusarme de robar su cliente. Dijo que yo había estado socavando su autoridad, que era un lobo solitario que no sabía trabajar en equipo. Intenté defenderme, explicar que solo estaba haciendo mi trabajo lo mejor que podía, pero Gabriel no quería escuchar. Y entonces, sin más, me despidió. Así, de un día para otro. Dijo que era por bajo rendimiento y falta de espíritu de equipo. Estaba en shock. Mis compañeros de trabajo estaban tan sorprendidos como yo. Todos sabían que estas acusaciones eran falsas, pero nadie se atrevió a enfrentarse a Gabriel. Salí de la oficina ese día sintiéndome humillado, enojado y, sobre todo, traicionado. Había dado todo por ese trabajo, y así es como me lo agradecían. Pensé en demandar a la empresa por despido injustificado, pero Gabriel había sido astuto. Había documentado cuidadosamente cada pequeño error que había cometido en los últimos meses, pintando una imagen de incompetencia que no se correspondía con la realidad. Los meses siguientes fueron duros. El despido injusto me había dejado con una sensación de fracaso y dudas sobre mis capacidades. Caí en una depresión. Pasaba los días enviando currículums sin éxito, temiendo que Gabriel hubiera arruinado mi reputación en la industria. Fue mi novia de entonces, ahora mi esposa, Lucía, quien me sacó de ese pozo. Me convenció de que, en lugar de buscar otro trabajo corporativo, debería intentar comenzar mi propio negocio. Eres brillante, me dijo. Tienes ideas increíbles. ¿Por qué no las pones en práctica por tu cuenta? Al principio, la idea me aterrorizaba. Yo, dirigiendo mi propia empresa. Parecía una locura. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Tenía conocimientos, tenía contactos en la industria, y sobre todo, tenía algo que probar. Así que me lancé. Con mis ahorros y un pequeño préstamo de mi familia, fundé mi propia agencia de marketing digital. Los primeros meses fueron una pesadilla. Trabajaba 18 horas al día, apenas dormía, y había momentos en los que pensaba que había cometido el mayor error de mi vida. Pero poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Conseguí mis primeros clientes, principalmente pequeñas empresas locales. Mi enfoque innovador y mi dedicación comenzaron a dar frutos. Los clientes estaban satisfechos y empezaron a recomendarme. Contraté a mi primer empleado, luego al segundo, y antes de darme cuenta, tenía un equipo de 10 personas trabajando conmigo. 3 años después de mi despido, mi empresa, Innovatech Marketing, se había convertido en un nombre respetado en la industria. Teníamos oficinas en 3 ciudades y un equipo de más de 50 personas. Habíamos ganado varios premios por nuestras campañas innovadoras y éramos conocidos por nuestro ambiente de trabajo positivo y colaborativo.
Y entonces, hace unos meses, ocurrió algo que nunca hubiera imaginado. Estábamos buscando un nuevo director de operaciones para nuestra oficina principal. Mi asistente me trajo una pila de CV de candidatos potenciales. Y allí, en medio de la pila, estaba el currículum de Gabriel Montero. Mi primer instinto fue reírme. ¿Gabriel aplicando para un puesto en mi empresa? Parecía una broma cruel del destino. Pero entonces, la curiosidad pudo más que yo. Investigué un poco y descubrí que la empresa para la que trabajábamos había quebrado hace un año. Gabriel había estado saltando de trabajo en trabajo desde entonces, sin poder mantener una posición por más de unos meses. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería rechazar su solicitud de inmediato, devolverle un poco del dolor que me había causado. Pero otra parte, la parte que había crecido y madurado en estos años, sentía curiosidad. ¿Qué haría Gabriel si se encontrara cara a cara conmigo? Decidí seguir adelante con el proceso. No le dije a nadie en la empresa sobre mi historia con Gabriel. Quería ver cómo se desenvolvía todo de forma natural. El día de la entrevista llegó. Cuando Gabriel entró a mi oficina, vi cómo el color abandonaba su rostro. Me reconoció de inmediato, por supuesto. Se quedó allí, congelado en la puerta, como si estuviera viendo un fantasma. Señor Montero, dije, manteniendo mi voz profesional y calmada. Por favor, tome asiento. Gabriel se sentó, claramente incómodo. Podía ver el miedo en sus ojos, el sudor formándose en su frente. Procedí con la entrevista como si fuera cualquier otro candidato. Le hice preguntas sobre su experiencia, sus habilidades de liderazgo, cómo manejaría ciertas situaciones. A medida que avanzaba la entrevista, pude ver cómo Gabriel luchaba consigo mismo. Estaba claro que quería disculparse, explicarse, pero también sabía que estaba en una entrevista de trabajo y necesitaba mantener la compostura. Finalmente, hacia el final de la entrevista, no pudo contenerse más. Alejandro, dijo, su voz quebrándose un poco. Yo, lo siento. Lo que te hice hace años, estuvo mal. Estaba celoso de tu talento, de tu potencial. Temía que me reemplazaras y reaccioné de la peor manera posible. Me quedé en silencio por un momento, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. Luego, con toda la calma que pude reunir, le respondí, señor Montero, aprecio su honestidad. Lo que sucedió hace años fue, efectivamente, injusto y doloroso. Pero también fue un catalizador que me llevó a donde estoy hoy. Así que, en cierto modo, supongo que debería agradecerle. Gabriel parecía confundido, sin saber cómo reaccionar. Continué, sin embargo, esta entrevista no es sobre el pasado. Es sobre el presente y el futuro. Sobre si usted es la persona adecuada para este puesto. Así que, ¿por qué no me dice por qué cree que lo es? El resto de la entrevista transcurrió de manera surreal. Gabriel hizo su mejor esfuerzo para venderse, pero pude ver que estaba desmoronándose por dentro. Cuando terminamos, le dije que nos pondríamos en contacto con él en unos días. Después de que se fue, me senté en mi oficina durante horas, reflexionando sobre lo que había sucedido. Una parte de mí quería rechazarlo de inmediato, devolverle el favor que me había hecho años atrás. Pero otra parte se preguntaba si esa sería la decisión correcta para la empresa. Al final, decidí consultar con mi equipo directivo. Les conté toda la historia y les pedí su opinión. Después de mucha deliberación, decidimos no ofrecerle el puesto a Gabriel. No por venganza, sino porque durante la entrevista había demostrado que su estilo de liderazgo y valores no se alineaban con los de nuestra empresa. Le envié un correo electrónico personal a Gabriel, explicándole nuestra decisión. También le agradecí por su disculpa y le deseé lo mejor en su búsqueda de empleo. Fue un cierre que no sabía que necesitaba. Esta experiencia me ha dejado pensando mucho sobre el perdón, la justicia y el crecimiento personal. Me ha hecho darme cuenta de cuánto he cambiado y crecido desde aquel despido injusto. Me ha recordado la importancia de tratar a las personas con respeto y dignidad, sin importar las circunstancias. Así que aquí estoy, Reddit. El chico que fue despedido injustamente ahora dirige su propia empresa exitosa. El jefe que una vez me humilló tuvo que enfrentarse a su pasado en mi oficina. La vida da muchas vueltas, ¿no? No sé si hice lo correcto al no contratarlo. Parte de mí se pregunta si debería haberle dado una segunda oportunidad. Pero otra parte sabe que tomé la decisión correcta para mi empresa y para mí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo habrían manejado esta situación?
¿Creen que debería haberle dado una oportunidad a Gabriel? ¿O hice lo correcto al priorizar los valores de mi empresa? Sea cual sea vuestra opinión, espero que mi historia os haya entretenido y quizás incluso inspirado un poco. Nunca se sabe dónde te llevará la vida, pero si trabajas duro y te mantienes fiel a tus valores, las cosas tienen una forma curiosa de funcionar.